tardes, bienvenidos a una clase más de nuestro taller de dibujo con lápices de grafito, el taller básico inicial. Esta vez vamos a empezar por una corrección que estoy haciendo y voy a explicar cómo funciona la luz cuando vamos a dibujar una gota. Y esto siempre se va a repetir, es decir, va a ser, digamos, entre comillas, una fórmula que siempre nos va a dar el mismo resultado. Entonces, ¿cómo funciona una gota? Generalmente una gota tiene una forma más bien redonda, aunque puede haber gotas alargadas, pueden haber de diferentes maneras. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la gota tiene un volumen. Es decir, la gota no está plana, no es simplemente una humedad sobre alguna superficie, sino que tiene un volumen. Y como volumen, entonces tenemos que una gota puede ser, si la miramos de lado, puede ser algo como esto, ¿sí? En donde la luz va a incidir en un punto. Esta sería la superficie donde la gota está posada o donde está pegada. Y vamos a tener una luz, el rayo de luz va a penetrar y nos va a iluminar esta área, ¿sí? Nos va a iluminar esta área y va a salir por acá. Y lógicamente nos va a iluminar la sombra, la parte de la sombra. Es lo que tengo aquí, voy a explicarlo y lo voy a hacer nuevamente. Entonces la luz entra directo a este punto, pero ella cambia de dirección y sale por aquí. Es por eso que siempre la zona más oscura de la gota va a estar, aunque parezca raro, va a estar del lado de donde entra la luz. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la gota, donde atraviesa la luz, siempre va a ser iluminado, porque por ahí está atravesando la luz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente, vamos a hacer nuestro círculo y voy a marcar el punto luminoso. Si la luz viene de este lado, voy a tenerlo como aquí, que este va a ser nuestra zona más oscura. Pero si la luz entra de este lado, va a suceder lo siguiente. El mismo brillo, el brillo puede estar ahí, pero nuestra zona de oscuridad va a estar de este lado. Entonces vamos a intentar hacerlo. Aquí ya lo tenemos orientado en una parte y vamos a hacerlo orientado hacia eh, que la luz venga del lado derecho. Ok, entonces, cuando la luz toca la superficie, voy a tener que la única parte blanca o del brillo máximo va a ser justo donde golpea el rayo de luz nuestra gota. Nosotros prácticamente podemos bordearla, delimitarla, porque al fin y al cabo la gota nos va a permitir ver toda la zona donde ella toca la superficie y por lo tanto esa zona está en sombra, es decir, vamos a ver la parte de abajo. Entonces, si lo vemos así, nuestra parte más oscura va a estar de este lado y vamos a empezar a tener una degradación, una transición hacia un lado, hacia un gris más claro en el lado opuesto. Pero sin embargo, en el lado opuesto vamos también a ver oscuridad del borde. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que de este lado, de donde entra la luz, la parte de oscuridad va a cubrir más área, se va a ver un poquito más amplia. Digamos que estamos maximizando una gota para poder ver el comportamiento. ¿Ok? Entonces, más o menos la gota haría esto que estamos viendo acá. Voy a utilizar un lápiz, en este caso un lápiz 2B para mejorar el contraste. ¿Ok? Y del lado opuesto va a verse el borde. En los costados, es decir, si la luz viene de este lado, lo que tenga a la derecha y a la izquierda del rayo de luz va a tener unos grises intermedios y el borde no se va a definir tanto. Nosotros lo vemos en esta fotografía, por ejemplo, nosotros vemos eso. Miren, aquí entró la luz. En este punto nosotros tenemos la parte más oscura
En el lado contrario tenemos la luz que va saliendo, porque ya entró a la gota y sale por este punto, y a la derecha, en este caso del rayo, y a la izquierda, los bordes van a ser menos marcados. En todas las que vayamos a ver aparece esa característica. Miren, por ejemplo, acá. La luz entra, está más marcado donde entra la luz, donde sale la luz, y no tanto en los costados, ¿ok? Aunque ahí está pequeñito, pero se comportará de esa manera. Miren, por ejemplo, puede ser esta gota, esta que estábamos viendo, esta, la voy a maximizar así para que se entienda y se vea mejor. El rayo entra, golpea aquí de frente, atraviesa y sale por este lado. Incluso en la sombra muchas veces se va a ver la iluminación, como por ejemplo en esta. En esta vemos aquí esta zona iluminada y eso quiere decir que el rayo de luz entró, atravesó e iluminó el borde o la superficie mejor. Ok, entonces eso es lo que vamos a tratar de imitar acá. Entonces colocamos aquí nuestra gota. Puedo hacerlo sin difumino, con difumino. Voy a usar un difumino para que vean cómo debe quedar. Entonces voy a fundir y voy a fundir acá un poco el borde del brillo, pues para que no me quede la línea del dibujo, más bien. ¿Ok? Entonces, el lado opuesto se va a ver el borde. Y el lado de donde entra la luz se va a ver la oscuridad que tiene en la base. Así. Y la sombra, voy a tener, la sombra no es negra totalmente nunca, la sombra de una gota es totalmente negra, pero sí va a ocurrir este fenómeno y es que el centro de la parte sombreada, o el centro de la sombra, que eso se llama sombra arrojada, de la sombra que proyecta la gota, se va a ver iluminada, o sea, se va a ver más claro que el resto de la zona de sombra. Entonces puedo ir ajustando contrastes, para que se vea la gotita. ¿Ok? Entonces aumentar, yo puedo aumentar contraste aquí y voy a obtener esa textura de transparencia que tiene esa gota. Por aquí marco un poquito menos el borde y suavizamos. Ahora puedo de pronto ajustar el brillo, correrlo un poquito más y ya lo tendríamos. Ok, aquí cualquier detalle que tenga, en ese caso se ve algo de la textura de la fruta donde está nuestra gota. Y quedaría algo como esto.
Ok, entonces esa es la lógica que sigue la luz a través de un cuerpo translúcido como el agua. El cuerpo es prácticamente el agua transparente. Ok, ya si seguimos los detalles que me muestre la fotografía, entonces podría ajustar más cada uno de los detalles que tiene en, en la foto. Que, por ejemplo, se nota algo el borde. Entonces la sombra toca en el borde es más clarita. Sí, la sombra en el borde del lado donde viene la luz es más oscura. El borde del lado de donde viene la luz, de donde penetra la luz, es más oscuro. Y el lado contrario, a donde viene la luz, es más clarito. Y los bordes siempre van a tener en mayor o menor medida un delineado prácticamente. Y bueno, el reflejo, En el reflejo, eso. digamos, la sombra que proyecta una gota, puede que tenga en el centro, incluso dependiendo la inclinación con la que venga la luz, podemos tener simplemente un brillo ahí, aquí, una parte iluminada muy pegado al cuerpo de la gota, al volumen, y el resto se va fundiendo. Esto es, digamos, la lógica de la luz cuando penetra una gota. Esa misma lógica sucede cuando hacemos, por ejemplo, una esferita de cristal. Va, va a tener, sí, cuando hacemos una esfera de cristal, va a tener ese mismo comportamiento la luz. Ok, vamos ahora con... Uno de los próximos vamos a hacer transparentes, ¿no? uno de los próximos dibujos, ¿cómo? Que vamos a hacer es tener bodegón de las cosas de vidrio, bueno, Ah, vamos ajá, viendo, pues, sí, esto es bien, bien, sí. Bueno, mira, te voy a explicar otra cuestión y es cuando la gota no tiene una forma definida, cuando es irregular. Ok, ¿listo? señor. Bueno, no, podemos hacer... Ah, ok, otro detallito. Otro detallito es el siguiente, otro detalle es el siguiente. Resulta que cuando nosotros tenemos una gota como esta, que es una lágrima, así bien alargada, la luz se va a mover en el sentido en que va el líquido. Es decir, si se dan cuenta, aquí hay un brillo. Ese brillo que va ahí está tomando toda la longitud del, digamos, del chorro, del chorrito de la lágrima. Y luego hace, miren lo que les decía, este borde tiene una curva
y el brillo toma esa curva en ese punto. Este borde es recto y el brillo toma esa dirección recta. ¿Ya? Entonces, bueno, lo mejor es trabajar con una fotografía y analizarla, porque la observación es lo principal. Ok, nosotros vamos a hacer el tema del bodegón y vamos a utilizar pues todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para trabajar de manera realista o fotorrealista. Ahora, si nosotros queremos, podemos trabajar simplemente con el lápiz y para ello yo les expliqué la vez pasada que íbamos a utilizar mínimo 3 lápices. Vamos a hacer que haya foco acá, ¿ok? Mínimo 3 lápices. Esos 3 lápices son, en este caso, un HB, ¿ok? Voy a utilizar un lápiz 2B o 3B en este caso. Vamos a utilizar HB, 3B y posiblemente un lápiz 6B como mínimo o más o algo más como 8B. Por ejemplo, este es 6B. Pero voy a utilizar este que tengo acá. Voy a utilizar un lápiz 6B, HB y 3B. ¿Ok? La manera de pasar el dibujo va a depender de cuáles sean tus objetivos para el ejercicio. En el caso, vamos a hacerlo de tal manera que seamos capaces de dibujar lo más parecido posible a nuestro modelo. Y entonces vamos a explicar el proceso de cómo lograrlo. Cuando nosotros estamos dibujando, generalmente usamos líneas guías porque hay que tener una referencia. Esas líneas guías pueden ser imaginarias o puedo, si tengo la imagen impresa, yo puedo marcarlas. En este caso yo voy a tratar de marcarlas aquí simplemente como una manera de visualizarlas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, yo voy a tener en este caso eh, la proporción de mi dibujo de la siguiente manera. Yo voy a hacer visible aquí las líneas imaginarias. Estas líneas imaginarias me están diciendo la proporción que tiene este elemento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darme cuenta que es primero rectangular, pero yo voy a ver dónde está la proporción de 1 por 1, es decir, hasta dónde es igual el ancho, que sería esto, perdón, el alto, que sería la distancia menor, cuántas veces cabe en el ancho total. Y aquí me doy cuenta que más o menos cabe 1,5 veces. Es decir, esta altura que vamos a llamar 1, esta altura que vamos a llamar 1, es igual a este espacio en el ancho. Es decir, 1 por 1 y aquí está la mitad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo trazo en mi papel? Lo primero que voy a hacer es que voy a definir, en este caso, tengo una proporción, digamos, en mi papel tengo más ancho, perdón, más alto que ancho. Lógicamente tendría que darle vuelta al formato, pero digamos que no voy a utilizar toda la hoja, yo tendría que hacerlo así, es decir, girar la hoja para poder trabajar mejor. Sin embargo, por la proporción que voy a utilizar, solamente voy a utilizar la parte de arriba de la hoja. Entonces, el hecho de que la altura quepa 2,5 veces,
quiere decir que tengo una proporción de 3 partes por una. ¿Ok? Son rectángulos que miden 2 por 1, 2 por 1 y 2 por 1. No sé si se entienda. Pero bueno, vamos a suponer que la altura que yo voy a utilizar es esta, de aquí a acá. ¿Vale? Entonces, voy a tomar una tirilla, en este caso una tirilla para medir, y voy a marcar esa altura. Esa altura yo la voy a replicar en la dirección del ancho. Y tendría que el cuadrado rojito que están viendo ahí llegaría hasta aquí. Es decir, si tomo esta altura, hasta aquí tendría 1 por 1. ¿Ok? Hasta aquí. 1 por 1. ¿Qué pasa? Mírenlo. Aquí tendría 1 por 1. Desde aquí hasta aquí. Ahí tendría 1 por 1. ¿Ok? Pero cuando yo quiera replicar la mitad, que vendría siendo por aquí más o menos, ¿ok? Que vendría siendo aproximadamente esto, pues me va a sobrar mucho papel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo trabajar con una medida un poco más grande. Puedo trabajar con una medida un tanto más grande en el alto. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo trabajar de la siguiente manera. También podría hacerlo así. Defino el ancho que voy a usar. El ancho que voy a usar. Miren, así. Puedo hacer esto. Y si yo me doy cuenta, la proporción que voy a usar, que es de 1 por 1,5, eso indica que yo tengo 3 partes por 2. ¿Sí? Tendría 1, 2, 3 partes, pero este ancho estaría repitiéndose 2 veces en la altura. Porque acuérdense que este ancho de aquí a aquí es igual que de aquí, perdón, que de aquí a acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que hacer? De pronto yo podría hacer así. Yo digo, yo quiero que mi dibujo ocupe este ancho. Voy a dividir esto en 3 partes iguales. ¿Ok? Puedo tomar mi tirilla y comprobar. Bueno, recomendación, siempre inténtelo primero al ojo. Por decir algo, yo creo que aquí es 1/3 hasta aquí, 2/3 hasta aquí y 3/3 hasta acá. Es decir, ahí está. Entonces, ¿cómo haces para que tengas digamos, para que seas capaz de hacer esta división tal cual como yo la hice? Yo puse la línea y al ojo dividí esto. Bueno, esto es un ejercicio de entrenamiento y resulta que vas a colocar, si quieres entrenar cómo medir visualmente, tú puedes colocar líneas en un papel, colocas una línea de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos este papel, colocas una línea y intentas atinarle, adivinar dónde está la mitad, por ejemplo. Y luego compruebas y mides. Por decir algo, si esta es la mitad, tú dices, esta es la mitad. ¿Sí ves? Mira. Entonces, esa precisión te la va a dar el ejercicio. En un principio vas a empezar a tratar de adivinar, de acertar. ¿Qué pasa? Cada vez que tú hagas la comprobación, cada vez que tú compruebes si le atinaste, tu cerebro va a empezar a, como le llamo yo, a calibrarse. Es decir, a ajustar esa capacidad de medida. Y va a llegar un momento en que puedes dividir 3 partes, 5 partes,
bueno, ya cuando entra a dividir de 5 partes en adelante ya se vuelve un poquito más complicado porque vas a tener menos, o sea, vas a tener más margen de error, pero es la manera como puedes entrenar el ojo para poder lograr calcular medidas a simple vista. ¿Qué logras con esto? Logras que con la práctica no tengas que hacer todo este proceso que yo estoy haciendo. Logras que automáticamente veas una fotografía o una imagen o tu modelo, vas a tener bastante certeza de la medida y la proporción que tiene. Ok, entonces mira, aquí tengo una, dos, tres partes. Quiere decir que dos de estas tres partes que están aquí, mírala, va a ser mi altura. Ok, en este caso, esta es mi altura. ¿Qué quiere decir? Voy a quitar esta para que no me haga, digamos, ningún error acá. Entonces, esta es mi altura, este es mi ancho. Voy a tener esta línea. Trazamos la línea. Otro ejercicio que también te recomiendo, cómo hacer para lograr hacer líneas rectas o cada vez más rectas. Vas a colocar en una hoja vas a colocar un punto y un punto de llegada. ¿Cuál es la idea? La idea es colocar el punto y tratar de llegar lo más rápido posible al otro. Pero ¿dónde está el secreto? El secreto está en que no voy a mirar de dónde salgo, no voy a mirar el recorrido que va a hacer el lápiz, lo que voy a mirar es a dónde tengo que llegar. Es decir, yo hago este ejercicio, coloco el punto, coloco el lápiz y tapo mi mano. Simplemente tapo con la mano y voy a dejar visible el punto de llegada. Así. ¿Ok? Y llego. ¿Sí? Lo muevo y llego. Eso lo puedes ir haciendo gradualmente con líneas cada vez más largas. Va a llegar un momento en que vas a ser capaz de hacer líneas rectas muy grandes, muy largas. Ok, entonces aquí tengo la proporción. Mire, aquí está el 1 por 1. Esto es 1 por 1. Y aquí está el 1 por 1 y medio. Ok, listo. Luego de esa proporción, vamos a quitar aquí todas estas para que no haya tanto. Ok, luego que tenga todo esto, voy a calcular y voy a empezar por el elemento que me dé más puntos de referencia. En este caso, ¿cuáles son los puntos de referencia? Los lugares donde el elemento toca mis líneas guías. Por ejemplo, este tomate está tocando aquí debajo en un punto y está tocando aquí, pero también podría ser este, que me toca este punto y que toca este punto. Al final tengo dos elementos que tienen los mismos puntos de referencia, es decir, puedo empezar por cualquiera, pero en este caso yo voy a empezar por el más sencillo. ¿Cuál es el más sencillo? En este caso el más sencillo viene siendo nuestro tomate. ¿Por qué? Porque es una figura prácticamente redonda. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta qué tanto se separa, por ejemplo, de mi línea guía hacia este lado, dónde toca mi línea guía de abajo y dónde toca mi línea guía extremo izquierdo. También voy a calcular una línea imaginaria que me va a decir si está a la mitad, más arriba de la mitad, más abajo de la mitad, es decir, me va a dar una proporción en vertical. En este caso, si esta fuera la mitad, nuestro tomatito está un poquito más arriba de eso. ¿Ok? Entonces yo diría que esta figura sube hasta aquí, hace esto, y ya puedo empezar a dibujar el círculo que va a contener a nuestro modelo. ¿Ok? Mira. Y aquí tengo mi primera
mi primer elemento prácticamente ya definido. Veo, por ejemplo, veo que esta curva va más cerca de este punto, es decir, aquí la curva no es tan pronunciada y aquí es así, ¿vale? Listo, de ahí en adelante todos estos elementos los puedo calcular simplemente con estas líneas guías. Ahora, cuando estoy dibujando del natural, cuando tengo un elemento puesto en una mesa o digamos en algún atril o sitio donde lo tenga como modelo para hacer mi ejercicio, yo voy a hacer esto en el aire. Yo le expliqué en la clase anterior cómo se hacía, ¿sí? Y voy a hacer mis líneas imaginarias de esta manera, ¿ok? Entonces, aquí ya tengo mi tomate, por aquí están, eh, digamos, las hojitas del pedúnculo, aquí está la otra hoja que sale hacia allá, aquí hay una que sale aquí. Fíjense que estoy haciendo líneas y hay una que atraviesa el cruce de las dos líneas, esta que atraviesa por aquí, una que está intermedio y la que está de frente y la que viene aquí. Ok, aquí ya tengo, digamos, los ejes de cada una de estas hojitas. Ahora simplemente puedo darle forma. Le doy forma, me doy cuenta de qué tan altas son o qué tan anchas. Y ya aquí sí es digamos, un ejercicio de pura observación. Ok, lo mismo voy a hacer con cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Aquí tengo mi tercio, ¿verdad? Porque, bueno, una cosa que hay que tener en cuenta, miren, cuando yo utilizo estas líneas guías, tengo que obedecerlas. Yo tengo estudiantes que están viendo que la línea toca el tomate y me dibujan el tomate por acá. O están viendo que la línea toca el tomate y me dibujan el tomate hasta afuera. ¿Por qué? Porque están tratando de dibujar a ojo, pero no están siguiendo, digamos, el proceso o la guía que ya tenemos ahí. En este caso yo voy a quitar un poquito de este lado. Fíjense que podemos ir ajustando la forma, la curva. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es la siguiente. Si se dan cuenta, estoy utilizando una línea muy suave, una línea muy clarita, a pesar de que voy a trabajar con grafito, que es el mismo material con el que estoy dibujando el boceto. Si estuviera dibujando con lápices de colores, sí sería súper obligatorio trabajar muy clarito o limpiar el dibujo luego de haberlo hecho. Entonces, ¿por qué se dibuja clarito? Pues para evitar que haya marcas, para evitar que si tengo que borrar me quede marcado por donde se borró. ¿Sí? Es una manera, digamos, limpia de trabajar. Ok, ahora ¿qué voy a hacer? Puedo hacer el siguiente elemento, en este caso el pimiento, cualquiera de los dos pimientos, porque en realidad lo que estoy haciendo es que estoy trabajando a partir de mis líneas guías. Entonces, voy a mirar hasta dónde sube el pimiento del centro y hasta dónde baja. ¿Qué ocupa? Entonces aquí es súper sencillo, miren, voy a calcular, sin medir tanto, simplemente al ojo. Voy a calcular si esta es mi línea superior, o sea, esta línea, yo voy a calcular este espacio. Pero ¿cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular proporcionalmente. Es decir, que si mi dibujo fuera más grande, pues lógicamente ese espacio sería más grande. En este caso lo voy a calcular y creo que más o menos puede ser hasta aquí, que sería esto. ¿Hasta dónde llega? Hasta este punto. Miren que aquí está mi línea guía y simplemente voy a hacer la forma, una curva. También puedo guiarme por lo que se llama, si tengo la imagen impresa es mucho más fácil trabajar con lo que se llama espacios negativos, que son estos espacios que quedan entre mis líneas guías y los bordes o los contornos del elemento que yo voy a dibujar. ¿Dónde toco?
¿Dónde es el punto más alto? Entonces voy a calcular. El punto más alto es más o menos por aquí. Quiere decir que esta de pronto viene menos, ¿sí? Hay más espacio aquí. Y esta línea tiene que subir hasta este punto. Voy a bajarlo un poquito. Aquí está. Y luego se estrella más o menos a la mitad de esta distancia. ¿Sí ven? Este punto. Voy a calcular este punto. Y yo veo que ese punto es más o menos la mitad de esta distancia. Tal vez la parte de arriba es un poquito más grande. Entonces yo puedo calcular eso. Si este es el espacio, esto sería la mitad, entonces debería llegar por aquí. Y hago la línea. Hago la línea, hago la curva, termino mi dibujo. Y aquí ya tengo el contorno de la parte de arriba. Puedo ir limpiando si es necesario, aunque si estamos trabajando con línea muy suave, el grafito se va a perder dentro del sombreado que le vamos a hacer. Ok, el borde del tomate me está diciendo que cerca tengo el pedúnculo eh, de este elemento. El pedúnculo es esto, donde, donde la fruta o la hortaliza se pega a la planta, a la rama que la sostiene. Ok, entonces me doy cuenta de que puedo simplificar aquí con un círculo y vamos a hacer la curvatura hacia acá, hacia acá. Aquí tengo un pequeño óvalo y una curva más cerrada. ¿Hasta dónde llega? Este espacio es un poquito más grande que este espacio. Es decir, llega más arriba de la mitad. Mírenlo aquí. De pronto un poquitico más abajo. Ahí está. Llega más abajo de la mitad. Si esta es la mitad, si esta es la mitad, llega más o menos por aquí. ¿Ok? Entonces, aquí está cómo lo voy a dibujar. De este punto hago la curva y llego acá, hago la curva y llego acá. ¿Sí? Y ahí tengo el pimiento. Esto lo puedo convertir en un círculo. Miren, voy a simplificar con figuras geométricas. Entonces, para mí esto es un óvalo o algo redondito. Otro, otro. Incluso aquí puedo hacer uno solo. En esto yo podría pensar que es uno solo. ¿Ok? ¿Por qué identifico esas formas? Porque esas formas me van a dar dónde la luz cambia y dónde se ven sombras. Por ejemplo, se va a ver sombras por aquí, se va a ver una luz por aquí, mírenla ahí donde está, esta, ¿ok? Bueno, ahora ya solamente me queda saber la altura de este con respecto al anterior y la altura o qué tan arriba está. Ahora, ¿qué significa que una figura se dibuje más arriba que otra? Fíjense que el tomate está aquí, este pimiento está más arriba y este está más arriba. En dibujo, cada cosa que se dibuje más arriba con relación a nuestra base quiere decir que está más lejos, más atrás. Entonces, esto está más en primer plano, el primer plano, este sería nuestro segundo plano. Aquí estaría la base del pimiento. Y ya lo único que me queda es dibujar bien las curvas. ¿Ok? Yo puedo utilizar esta línea como referencia para saber hasta dónde llega la curva del pimiento. Es decir, para referenciar el tamaño. Entonces, de aquí hacia arriba,
Esta curva viene muy pegadita y llega más o menos aquí. Luego tengo este triángulo. Luego tengo este triángulo. Con esta línea yo puedo hallar por dónde pasa. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde pasa? Por aquí más o menos. Y por aquí, por donde toca. ¿Ok? Y completo. Completo la línea, completo el volumen. Puedo ver hasta dónde llega este con relación a mi línea, el alto del tomate. Entonces, más o menos por aquí. Y ahí simplemente voy a hacer una. Fíjense que voy a hacer círculos. Uno, dos, tres. Y luego voy a repetir las curvas. Uno, aquí tengo uno más grande. Y aquí tengo el del borde. Ese del borde conecta con esto. Y luego repito. La que viene aquí atrás. Puedo hacer el ancho. Aquí voy a colocar. Fíjense que en la línea me dice dónde está cada elemento. Me indica dónde está. Creería que esto está un poquito más abajo. Entonces, también en el proceso yo puedo ir haciendo correcciones. Miren, aquí. ¿Por qué pasa esto? Porque, pues, entre más grande sea el dibujo, va a haber más espacio, pero entre más pequeño, 1 milímetro se nota. Digamos que si hay una diferencia de tamaño de 1 milímetro en un dibujo pequeño, eso es notorio. Pero si hay, digamos, diferencia de milímetros en un dibujo más grande, pasa desapercibido. Entonces, el entrenamiento de tu ojo, porque eso es lo que hace el artista, el dibujante, entrenar el ojo. Ok, aquí está mi otro volumen. Y aquí la sombra. Ok, ya tengo el dibujo completo, ¿vale? Ya puedo deshacerme de todo esto. Bueno, entonces vamos a borrar todas nuestras líneas guías y todo. Podemos borrar todo, absolutamente todo. En este caso voy a dejarlo. Vamos a dejarlo así. Aquí tengo digamos, tengo la certeza de poder no verlos o verlos o no verlos. Ok, entonces, siguiente paso, vamos a limpiar nuestro dibujo. En el caso de que las líneas guías te hayan quedado muy marcadas, porque va a suceder, generalmente cuando estamos empezando a dibujar, no somos conscientes o no somos tan hábiles como para hacer líneas claritas. Estamos acostumbrados a escribir un poco oscuro, fuerte. Entonces, dejar ese hábito y poder controlar qué tanta presión se le hace al lápiz no es tan sencillo. Así que, pues la práctica. Ok, entonces, sigamos. Miren, vamos a empezar por nuestro tomate. Lo primero que voy a hacer es que voy a colocarle, fíjense que hay líneas que no voy a borrar. Esas líneas van a desaparecer dentro de todo el proceso de sombreado. Ok, voy a sombrear en diferentes direcciones. Miren, estoy agarrando el lápiz atrás, atrás, atrás. O sea, bueno, puede ser totalmente en la punta, pero lo voy a agarrar atrás, la parte de atrás. ¿Esto para qué? Para tener un control de la presión del lápiz muy, muy preciso. Es decir, para no hacerle presión.
Acuérdense que entre más cerca de la punta lo agarres, más presión le vas a ejercer por simple física. Entonces, es como una palanca. Ok, entonces voy a colocar una capa completa a todo. ¿Qué voy a lograr? Voy a lograr esto. Nosotros en el dibujo no tenemos totalmente blancos. No lo tenemos porque entonces, ¿por qué no hay blancos totales a pesar de que sí tenemos brillos? La idea de no tener blancos totales, en mi caso, no le pongo blancos totales, porque cuando yo pongo alguna legumbre o algún elemento que no sea de vidrio o que no sea algo reflectante 100%, nunca le pongo blanco total, porque va a parecer que es de vidrio o que es de algún elemento metálico. Entonces, para que tenga un poquito más de textura, digamos, natural, el primer gris que voy a utilizar, que es la primera capa, ese va a ser la parte más luminosa de mi dibujo. Ok, entonces vamos a trabajar un poquito más rápido. Le voy a poner la siguiente capa. Y fíjense que aquí estoy aplicando eh, el mismo, el mismo concepto de cuando hacemos una esfera. En este caso, nuestro tomate prácticamente es una esfera. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar algo de realismo para que no parezca, digamos, o para que parezca más realista? Son los detalles. Los detalles de dónde están las sombras, de si hay detalles en la sombra. Si hay detalles en la sombra, por ejemplo, que no toda la sombra es pareja, no toda la sombra tiene el mismo gris. Esos pequeños detallitos de precisión en el sombreado va a hacer que se vea realista. Ok, en este caso estoy usando un lápiz HB. Puedo utilizar un lápiz, en este caso no voy a usar el 3B, voy a usar un 2B. Y ese 2B lo voy a utilizar para los grises intermedios. Aquí está, 2B. Entonces voy a colocar, ejerciendo la misma presión. Puedo hacer movimientos circulares, como ves que estoy haciendo acá. Puedo hacer movimientos circulares o puedo hacer movimientos en línea recta, pero llevando todas las direcciones posibles. Recomendación: no le hagas presión si quieres un acabado bastante liso, bastante parejo, sin rayones. Entonces vamos a ubicarlo. Miren, una cosa que hay que aprender es que cuando yo estoy sombreando, yo estoy haciendo este movimiento, estoy girando. Mire, yo estoy haciendo así y mi lápiz está girando. Si se dan cuenta, aparece, en algún momento aparece los números y las letras del lápiz y de pronto desaparecen. Es decir, estoy haciendo este movimiento. ¿Eso para qué sirve? Para mantener mi punta bastante afilada y poder tener un sombreado mucho más parejo. Ok, yo puedo ir sacando contrastes enseguida y en este caso voy a dirigirme al 6B para hacer las sombras de nuestro elemento que están acá.
Simplemente necesito algo de contraste para que empiece a verse el volumen. Fundo. Algunos dibujantes le llaman compactar. Compactar el grafito. Ok, entonces 6B de 6B. Y voy llevando el control del contraste durante todo el proceso. Es decir, por ejemplo, ahora aquí yo tengo que oscurecer acá. Puedo seguir con el lápiz 2B o puedo intentar utilizar el 6B también o un 4B, por ejemplo. Es decir, lo que tienes que tener en cuenta es qué capacidad o qué nivel de control tienes sobre la presión que le haces al lápiz y dependiendo de eso, tú vas a poder utilizar lápices más o menos blandos. Es decir, entre más control tenga, vas a poder hacer grises más controlados con los lápices 6B, 8B, con los lápices más blandos. Si no tengo mucho control, lo mejor es ir gradualmente. Ok, aquí voy a hacer algo y es que voy a marcar dónde están los reflejos para empezar a saber hasta dónde voy a llegar con el sombreado. Si se empieza a perder parte del dibujo que ya tengo, lo voy a recuperar, voy a remarcar un poquito antes de que se pierda. Incluso, como sé que esto es un gris bastante oscuro, puedo hacerlo de una vez, hacerle presión. Creo que usted vio mi dibujo, ¿Yo vi qué? el del realmente. Ah, sí, se puede. Entonces, este paso de lograr, de lograr el detalle, ok, digamos, es una parte del dibujo en donde la exigencia es observación y paciencia. Sobre todo paciencia. Ok, entonces, si se está perdiendo el dibujo, lo recupero, que es lo que estoy haciendo acá. Empiezo a recuperar. No voy a esperar a que se perdió y luego otra vez tengo que hacer medición y tengo que volver a poner las líneas. No, voy a recuperarlo enseguida, lo voy a tener ahí. De pronto no lo haga, no lo defina totalmente en este momento, pero no se va a perder la forma. Bueno, voy a tratar de lograr esas diferencias sutiles de grises. Hay que tener en cuenta una cosa. Miren lo que estoy haciendo acá. ¿Por qué no hice el acabado completo de estas hojas? Estas hojitas son superpuestas. Vamos a suponer que yo esté haciendo esta parte. Entonces, yo podría con el mismo gris pasar sobre esta área.
¿sí? Yo podría estar dibujando, yo podría estar dibujando o sombreando toda esta área que les voy a marcar acá, miren. Vamos a quitar esta línea. Yo podría estar sombreando toda esta área y podría pasar encima de esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo sombreo todo esto y después en la siguiente capa voy a sombrear solo lo que necesite, pero ya voy a tener una base. Eso va a hacer que el sombreado tenga continuidad en el trazo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo pasar por encima de las hojas porque son más oscuritas que el cuerpo del tomate. Puedo pasar por encima sin preocuparme. ¿Por qué? Porque más adelante yo puedo repasarlas y no va a pasar nada. Es decir, si tengo que pasar por encima o hay algo más oscuro delante de algo más claro, yo puedo sombrear encima. En este caso, pues lógicamente que es porque vamos a trabajar solamente con el grafito. Cuando es color, pues ya habría que tener en cuenta la teoría del color, si un color está contenido en otro y si los puedo mezclar. Sí, ya digamos un poquito más complejo. Ok, entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es lo que yo les había mostrado en las imágenes donde están los círculos con diferentes grados de contraste. Profe, Entonces, lo que estamos haciendo con el tomate es irlo llevando de algo así, porque fíjense que estoy tratando de mantener el contraste, estoy tratando de mantener el volumen a medida que voy avanzando. No es que voy a oscurecer una parte, por ejemplo, que oscurezco esto y después veo cómo ajusto el resto. No, voy trabajándolo todo al tiempo. Es decir, lo voy a llevar de tal manera que si en algún momento decido dejarlo hasta aquí, se vea volumen. Pero si quiero llegar hasta acá, pues simplemente sigo el proceso. Lo voy llevando de un nivel de contraste a otro y a otro. En algún momento yo decidiré si el contraste que estoy utilizando es el que necesito, el que quiero o no. Entonces, esta es una manera de trabajar. Hay quienes trabajan como si estuvieran renderizando una imagen y de pronto te hacen el acabado perfecto en un cuadrito, sobre todo las personas que utilizan cuadrícula. Entonces, copian la cuadrícula y hacen el cuadrito y luego pasan al otro cuadrito, pero ¿qué pasa con eso? Yo no soy partidario de ese sistema o de ese método de trabajar porque en realidad tu cerebro no está entendiendo absolutamente nada. O sea, no estás aprendiendo ni a sombrear ni a dibujar. Estás simplemente copiando un cuadrito. Entonces, es mejor aprender a manejar y a dominar el volumen y te va a ser mucho más fácil improvisar. Improvisar en el sentido de que, por ejemplo, si se te ocurrió una idea, puedes perfectamente hacer el boceto de esa idea sin depender de una foto, sin depender de una cuadrícula, sin depender de absolutamente nada. O sea, vas a trabajar desde tu memoria al papel. Y eso simplemente se logra manejando y entendiendo cómo funciona la luz, cómo funcionan las formas. Si se dieron cuenta, para hacer partes, yo lo que hice fue círculos, óvalos y referenciar un punto del dibujo con otro. Entonces, miren que a medida que voy avanzando,
van apareciendo poco a poco los detalles de de la imagen y de cada elemento. Voy a arreglar aquí. Ok, un poquito más a este lado. Ok, y a medida que avanzo, le subo el contraste, oscurezco las zonas dependiendo de la iluminación que estoy manejando y ya empiezan a aparecer detalles. Cada que haga una capa o cada que vea que se está marcando mucho el lápiz o el sentido en que estoy sombreando, es decir, que empiecen a aparecer rayones, o que se está viendo hacia dónde estoy sombreando, voy a compactar. Y así sucesivamente. Ahora puedo compactar con difumino. El difumino tiene una particularidad y es que él transporta el gris del grafito en la punta. Si yo sombreo una parte, si yo sombreo una parte y luego me desplazo a otra, el difumino en la punta va a llevar grafito. Miren, por ejemplo, aquí esto está blanco. Yo puedo pasarle el grafito, perdón, pasarle el difumino y va a empezar a aparecer grafito en el otro punto. El difumino simplemente lo vas a usar como si fuera un lápiz más. Le vas a hacer más fuerza o menos fuerza dependiendo qué tanto quieras que se funda o se mueva el grafito. Si yo necesito aclarar y no demasiado, yo puedo utilizar una servilleta limpia y hacer el movimiento para fundir. Lo que va a pasar es que la servilleta se va a quedar con parte del grafito y se va a aclarar. Si quiero sacar pequeños contrastes sin necesidad de usar el borrador, si necesito sacar una iluminación suave o aclarar alguna parte, puedo hacerlo retirando grafito con un papelito, una servilleta limpia, y ese grafito lo puedo trasladar de la misma manera a otra parte. Fíjense que a medida que vamos avanzando, el tomate o el elemento parece que cobrara brillo. Y es la sensación de ir llevando el contraste de manera gradual. Profe, ¿es siempre que sacar la punta muy rápido o difícil? Ajá. Pero entonces, Bueno, entonces, como esto es una cuestión de mucha paciencia, entre más, digamos, entre más paciencia le tenga, mejor va a ser el acabado. Y voy a poder llevarlo gradualmente a a cualquier tipo de contraste que yo quiera. Si lo quiero dejar en clave alta, podría dejarlo en clave alta, es decir, dejarlo muy luminoso. Sin embargo, estamos viendo volumen. No se ve plano, pero tampoco resalta demasiado. Bueno, en parte hay que
decidir hasta qué punto quiero llevar el contraste. Mira, en este caso voy a hacer algo, a empezar a contrastar con el elemento que tengo detrás y con el fondo. ¿Por qué? Porque necesito sacar este borde. Y necesito que aquí hayan unas partes más iluminadas. Entonces, simplemente para que se vea la iluminación, el fondo tiene que presentarme algún contraste. ¿Y por qué no lo dejo en blanco? Bueno, si lo dejo en blanco, entonces la parte que está, en este caso, por ejemplo, este bordecito que voy a resaltar aquí, que se ve iluminado, si tuviera el fondo blanco, yo tendría que pasar una pequeña línea ahí. Tendría que dejarlo delineado. Pero no quiero eso, quiero que haya un contraste sin necesidad de tener que delinear nada. Regla número 1, cuando estoy dibujando, la línea solamente es un elemento de composición y en dibujo la línea se usa para el boceto, para el dibujo inicial. Si yo quiero hacer un dibujo realista que no tenga delineados, es decir, que voy a hacer un sombreado muy fotográfico, muy suave, obligatoriamente la línea desaparece. No existen líneas, existen contrastes y los bordes o los límites de las formas se van a ver a partir del contraste de grises, no de una línea. Es decir, yo aquí, por ejemplo, no voy a delinear el tomate, sino que lo que voy a hacer es que el gris que tiene el tomate va a contrastar con el gris de fondo. Entonces, el borde del elemento se va a ver por el efecto del contraste, no porque haya una línea realmente, sino porque hay una diferencia de grises o de luz y sombra. En el caso de que fuera color, también. En términos muy precisos, la forma se nota por la diferencia de valores que tiene cada elemento. Y ya saben que cuando hablo de valor, hablo de qué tan luminoso es un color. Entonces, puedo trabajar más rápido, más lento, pero eso sí, voy a sombrear en todas las direcciones posibles. Voy a compactar lo que tengo. Voy a compactar ese fondo. Y si se dan cuenta, también lo estoy llevando como el elemento, como el tomate. Voy a ir poco a poco. Ahora, aquí necesito más oscuridad. Entonces voy a darle otra capa. Ahora, puedo trabajar siempre como estoy haciendo con un lápiz HB, pero podría utilizar un lápiz un poquito más blando. Por ejemplo, podría utilizar un lápiz B. Vamos a utilizar o un lápiz F en este caso. Podría utilizar dentro de cualquiera de los lápices, podría utilizar incluso el 2B. 2B. O podría utilizar un lápiz B también. Es decir, el salto o el cambio de un lápiz a otro
Va a depender de qué tanta destreza tengas en controlar la presión que ejerces sobre el papel. Entre más habilidad tengas para controlarlo, vas a poder hacer todo el trabajo incluso con lápices más oscuros. Ok, por ejemplo. Ahora, si ahí veo que voy a necesitar un contraste fuerte, pues le voy a poner con un lápiz 6B o por ejemplo este 4B también me puede servir aquí. Le hago un poquito de presión. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es esto. Entre más control yo tenga de la presión, voy a poder utilizar lápices más blandos. Y voy a poder controlar qué tan oscuro aparece un área. Ok, en este caso, por aquí hay una división. El gris. Bueno, y aquí va saliendo la forma a partir de simplemente el contraste de gris. Ahora, si ves que el dibujo se está rayando demasiado, entonces revisa si la punta de tu lápiz tiene aristas, gíralo cada vez que estés pasándolo, empieza a girar para mantener siempre una punta redondeada. El resto es práctica, práctica y mucha paciencia. Se está viendo algo rayado, voy a fundir, voy a compactar en forma de círculo. En forma de círculos, vamos a ponerle por aquí. Fíjense que ya está saliendo la forma del tomate a medida que voy ajustando los valores. Ahora, habrán momentos en que las líneas me sirvan. Por ejemplo, aquí en la textura de la mesa, las líneas, o que quede un poquito rayado, me va a servir. Pero ese rayado yo lo voy a hacer en el sentido en que va la textura. Si aquí veo que hay textura, rayitas, yo puedo sombrear en ese sentido, en esa dirección. ¿Qué voy a lograr? Que si de pronto me queda un rayón, ese rayón no resalte porque está dentro de un espacio que tiene una textura con líneas en ese sentido. Ok, voy a marcar una. Bueno, aquí hasta donde llega la sombra del tomate, llega hasta por acá. ¿Sí? Aquí estoy viendo
Esa es otra. Todo el tiempo vamos a estar pendientes de los detalles, hasta dónde llega algo, de dónde a dónde. Mire, la sombra está ocupando todo esto. Regla básica. Si yo tengo un elemento redondo, su, su sombra es un óvalo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algo. Yo tengo, y yo creo que más de uno usa este tipo de lápiz que se llaman lápices mecánicos o portaminas. Hay de diferentes números. Hay de .7, hay .5, 1.3, hay de 2 milímetros. En fin, hay varios tamaños. Vamos a ver si, bueno, aquí tengo uno, un lápiz de 2 milímetros. Perfectamente se puede usar. Esto puedes conseguir que es la mina es del mismo grosor de la mina de un lápiz. ¿Sí? Tienes la ventaja de que no tienes que estarle sacando punta, simplemente mantenerlo afilado. Y vienen de graduados, igual que los lápices. O sea, puedes conseguir minas de perdón, minas de 2 milímetros, HB, 2B, creo que vienen 4B también. La más común es la de 2B y 3B. Entonces, es una ventaja tener este tipo de herramientas porque no tienes que estarle sacando punta. Profe, ahí dónde está un índice, no, está con- Mire, cuando nosotros estamos haciendo una composición como esta, los elementos no están aislados, lógicamente. ¿Y qué pasa? La luz va a incidir en todo. Es decir, la luz le está llegando a él, le está llegando a él, le está llegando a él, y la luz está causando que por el rebote de los rayos, por ejemplo, la luz pega aquí, rebota hacia todos los lados, entonces una dirección es esta. ¿Qué pasa? Que por aquí estamos viendo algunas grises un poco más claritos. ¿Qué quiere decir? Que la luz que está rebotando de aquí está causando que aparezca un pequeño reflejo en este punto. Veámoslo más cerca y ahí está. O sea, aquí tengo, es casi imperceptible, pero ahí está. Y eso es simplemente porque está reflejando el elemento que tiene al lado. ¿Ah? De alguna manera le está iluminando. Ahora, puede que haya más elementos dentro de la habitación donde él está, porque aquí me está diciendo que de este lado está la ventana, porque aquí yo tengo una ventana. Fíjense que esto me está indicando que allá tengo una ventana y la luz está entrando por ahí. La luz está colando por aquí también. Y todo eso va a hacer que aquí no haya un gris totalmente sólido, sino que aparecen pequeñas variaciones que hacen el efecto de reflejos. Entonces, por ejemplo, si yo dejo esta zona que estoy haciendo aquí y le voy a empezar a subir un poco, pero al mismo tiempo, bueno, aquí esto es una, dos y el cuadradito pequeño que viene siendo esto acá. Entonces por aquí hay unos grises intermedios. Lápiz B, grises intermedios aquí. Por aquí tengo oscuridad.
Entonces, entre mejor interprete esos cambios mínimos de gris, se va a ver más realista. Es decir, el realismo está en precisamente capturar los detalles. Profe, ¿se lo Bien. puedo mostrar algo de esto? Sí, sí, claro. Listo, profe. ¿Ok? Bueno, la idea es controlar totalmente el contraste. Si queremos llegar a hacer un dibujo muy fotográfico, este es el proceso. Si queremos hacer un dibujo mucho más libre, mucho más suelto, pues podemos trabajar a partir de las líneas, haciendo las tramas y todo esto sin necesidad de fundir, sin necesidad de llegar a suavizar. Es decir, no necesitaríamos usar ni las servilletas, ni el difumino, absolutamente ningún elemento de este tipo, y se verían todas las líneas del proceso. ¿Ok? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, en la próxima clase vamos a continuarlo. O, bueno, sí, en la próxima clase continuamos. Me muestras cómo lo tenga y hacemos la corrección. ¿Ok? Bueno, señores. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y nos vemos en la próxima clase.